De entrada, yo quisiera que las autoridades entiendan que todo ciudadano tiene derecho a cuestionar cualquier política pública que sea aplicada y que todo cuestionamiento, cualquier política pública aplicada por la ciudadanía, por grupos cívicos, por partidos políticos, por empresas, es válido. Le toca al Estado, a través de sus diversas instituciones, explicar y tratar de desmenuzar esa política pública para que sea comprendida por casi la totalidad de la ciudadanía afectada o que vincula a un proyecto. Dígase, en el caso del censo, que estamos hablando de la población general de República Dominicana, todo el mundo tiene que tener una noción básica de lo que se busca, de lo que se piensa lograr, de cuál será la forma de aplicación y cualquiera de sus derivados. De manera que, si eso no se concretizó, hay un fallo de entrada. Si eso no se ha concretado, hay un fallo de entrada. Y el Estado debe disponer de los recursos y de los equipos para lograr eso. Me parece que en materia de publicidad, en alguna medida ha fallado. No porque no se haya publicitado, creo que se ha publicitado lo suficiente. Ahora, quizás no se ha publicitado correctamente. A ver, ¿cuándo inició una jornada total en todos los medios explicando cómo usted accede a través del código QR a la información? Yo lo sé, yo sé cómo hacerlo. Ahora, estamos hablando de una sociedad que, si bien no es analfabeta en su totalidad, que si bien se ha reducido el analfabetismo enormemente, todavía no tiene el dominio absoluto de una herramienta digital como lo es un código QR. Y yo creo que eso es una parte esencial, porque si uno de los cuestionamientos que hay hacia el censo es el tema de la seguridad de la persona, tanto que va a recibir como de la que va a empadronar, evidentemente la identificación es un elemento importante. Y el carnet de identificación, ha dicho la propia autoridad, que no tendrá una fotografía, pues entonces, ¿qué tendrá? Un código QR. Debe explicársele a la gente cómo se accede a ese código QR. Ahí hemos fallado. Hay otros puntos ciegos, como algunas preguntas que están en el paquete. Pregunta 35 de la boleta censal. Es una pregunta que en términos personales me genera duda y explicaré más adelante por qué. ¿Cuál es el número de cédula de identidad o número único de identidad dominicana de Cristian Cabrera? Digo Cristian Cabrera porque deja el apartado de nombre. Te abre el espacio para el número de cédula. Dice, no fue declarado, no tiene cédula de identidad, no tiene número único de identidad, no sabe el número, no responde. Ahí nos deja la opción de entrada en un país donde se supone que cerca del 10% de su población, por lo menos, es de migrantes, a una posibilidad de decir, es extranjero, no posee este dato. O es extranjero, llenar con pasaporte. No lo plantea. Entonces, le dan la razón a Vinicito, le dan la razón a los grupos que plantean esa preocupación. Es imposible empadronar a una persona a través del censo, pero tú tienes que sellar las dudas posibles que se puedan plantear. Eso necesita ser sellado. Eso necesita eliminar toda duda razonable, como se plantea en derecho. Y ahí fallamos. Además de que debe haber... Bien aclaraste no hay forma de no hay forma de legalizar con esos datos a un haitiano, a un chino, a un hindú, no, a un indio, que es el término correcto. No hay forma de hacerlo. Ahora, reitero, crea las lagunas para generar en alguna medida cierta desconfianza hacia la política pública a aplicar. Y más, me voy más lejos. Esto es un tema que no mucha gente lo entiende, pero que es una realidad. Hermano, cuando usted da su número de cédula, usted se desnuda ante una gente. Totalmente. Y esa información, dada en calidad de masiva a todo el que está en territorio dominicano, yo soy de los que omito el número de cédula en un censo. Primero, porque el censo no va a datos minuciosos. El censo va a datos globales, personalizados para tener una data sobre el territorio. No puede personalizar los datos. Y ese instrumento, en un país como este, donde no hay leyes que vayan a los datos personales, evidentemente puede plantear la forma de que a Félix lo persiga la DGI porque diga a Félix que gana 150,000 pesos ahí, cuando en la realidad gana 35,000. Entonces va a DGI y dice, no, pero que usted tiene un problema aquí. Y te pueden generar incluso una deuda o iniciar un proceso de persecución fiscal partiendo de un dato que no es
el correcto. Y eso puede ocurrir, eso es la personalización del dato. En Argentina y en España hubo un grave problema por eso. Y ojo, allá se habilitaba, o sea, estaba obligatorio el número de la cédula o de DNI, como se le llama allá, cuando se llenaba la boleta censal online. Aquí es cara a cara, no hay necesidad de eso. Pregunta 65. No, 64. Las personas suelen definirse a sí mismos de acuerdo a sus facciones, color de piel y otras características culturales. Partiendo de estos términos, se considera Cristian Cabrera una persona negra o negro, morena o moreno, mestizo o mestizo, mulata o mulato, india o indio, asiática o asiático, blanca o blanco, otro, no sabe o no responde. Señores, yo quiero que aquí me expliquen qué política pública parte de una pregunta como esa. ¿Qué cambio vamos a hacer en un sistema partiendo de una pregunta como esa? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se identifica? Coño, pero por Dios, o sea, yo no quiero darle la razón a Vilecito, pero es que abren la compuerta a eso. Y yo soy de los que cree y de los que dice, vamos a apoyar el censo, vamos a abrirle la puerta, en el sentido figurado, a la persona cuando vayan a censar, pero tenemos que conocer la realidad de la que partimos para que una política pública como esa sea efectiva. Porque de lo contrario, cuando se descacare, y dice Soraya Suárez, mi amiga querida, que es culpa del PLD y de la Fuerza del Pueblo si fracasa. Pero caramba, ya ustedes tienen 2 años en el gobierno, si falló es un problema del propio gobierno. Dice ya que porque se nombraron dirigentes ahí a hacer el trabajo que eran del anterior, que hicieron el anterior censo, el de 2010. Pues eso es un problema del gobierno si no supo escoger el perfil correcto. Eso es un problema del gobierno. Si a usted se le da un carro a andar, el problema de un accidente no es necesariamente del carro, si usted lo revisó, es de usted si no supo manejarlo. Ahora, si el carro tenía problemas de antes y usted hizo la revisión y lo validó, pues ya el problema es suyo. Esas son algunas cosas que, si bien es cierto, yo respaldo el censo, entiendo que todo el mundo debe facilitar el trabajo del censo, del empadronador. Hay dudas todavía sobre ciertos temas que pudieron ser aclaradas en el camino y que no generaban ningún problema esa aclaratoria o esa redefinición de lo que se planteaba en esa boleta censal.